Buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer a la Clínica San Francisco y al equipo organizador de este segundo Congreso Internacional de Enfermería y a la 10ª jornada de actualización de enfermería del Centro y Norte del Valle y especialmente a Paola por la invitación a participar. Hoy quiero hablarles de empoderamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para empezar a hablarles del tema, quiero hacer énfasis en lo que sabemos de la insuficiencia cardíaca. Es una entidad, es una enfermedad que tiene una alta prevalencia. Se estima que alrededor del mundo la prevalencia es del 2,3%, que la duración promedio de hospitalización por insuficiencia cardíaca es de 5 a 10 días, que aumenta, todas las personas tenemos a lo largo de la vida un riesgo importante de desarrollar insuficiencia cardíaca entre más o menos el 30 y el 40%, que esta prevalencia o que este riesgo más bien de presentar insuficiencia cardíaca aumenta a más del 10% en personas mayores a 70 años y la proporción de pacientes hospitalizados a nivel global por insuficiencia cardíaca oscila entre el 1 y el 4%. Esto obedece, entre otras cosas, pues a los cambios sociodemográficos y al mayor envejecimiento poblacional del cual hemos venido siendo testigos y lo estamos viviendo de alguna manera y que también plantea retos importantes para el cuidado y para la atención de los pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca. Y es un escenario que también nos provee una particular estrategia, el desarrollo de unas particulares estrategias donde el autocuidado es fundamental para hacer frente a esta enfermedad, tanto desde el punto de vista de la persona que tiene la enfermedad como de los profesionales de salud que los atendemos. En todos los estudios, digamos los grandes estudios que han abordado el tema de la insuficiencia cardíaca, nos han mostrado unas altas tasas de mortalidad hospitalaria y a corto plazo. Esto obedece de alguna manera plantea ciertos retos, de alguna manera que también tienen que ver con la necesidad de fortalecer ese empoderamiento y esa necesidad del autocuidado en las personas. Y el empoderamiento se relaciona con la calidad de vida. Sabemos que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca no usan sus medicamentos de manera prescrita, que es muy difícil para ellos tener que desaprender algunas prácticas, algunos hábitos de vida, algunos hábitos con los que vienen acostumbrados y crecieron y han vivido durante varios años, tener que desaprenderlos para aprender algunos nuevos. El 50% de los pacientes no se adhieren totalmente al tratamiento y eso obedece básicamente a algunos factores que pueden ser voluntarios o involuntarios: el desconocimiento del régimen terapéutico, el desconocimiento de la enfermedad, la falta de fe en el tratamiento del personal sanitario, las condiciones psicosociales, los factores económicos. Existen unos obstáculos propios del cuidado para que la persona haga frente a su enfermedad, como las limitaciones físicas, el poco apoyo social, emocional. El sexo es mucho más fácil que haya mayor compromiso y está demostrado en los estudios también que las mujeres se comprometen probablemente un poco más que los hombres. La edad también es un factor determinante, la dependencia y la fragilidad también son factores determinantes, el estado de salud, la percepción del estado de salud también, y el entorno sociocultural donde las personas se desenvuelven. Una falta de autocuidado necesariamente se asocia con una mayor carga de síntomas, una peor progresión de la enfermedad y mayor descompensación y obviamente mayor hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, la mala adherencia es un factor importante en términos de lo que podría ser el afrontamiento frente a la enfermedad y razón por la cual digamos que deben surgir estrategias para motivar a las personas a adoptar comportamientos probablemente más saludables y cambiar un poquito lo que podría ser el paradigma de pensar que porque se tiene una enfermedad no se puede tener un control. El autocuidado como un elemento importante y fundamental. Y para empezar también a profundizar en el tema, quiero que escuchemos a Claudia, lo que nos cuenta, perdón, respecto de su enfermedad. Claudia es una mujer de 55 años, está casada con David, es madre de 2 hijos, es abuela de Sebastián, es docente de primaria y tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca ya hace 3 años. Para ellos es fácil dar recomendaciones,
ajustar cifras, número de pastillas, pero no comprenden que para uno que tiene que vivir con esta enfermedad, las cosas son difíciles. Hay que adaptarse y cambiar hábitos, y no es fácil. A uno le quitan muchas cosas que ha hecho toda la vida. Es como si hoy estás bien haciendo una cosa y de repente te dicen, ya no, no tome esto, no aquello. Imagínese que a mí, que me gusta tanto el café, desde muy pequeña vivíamos en una finca cafetera y ahí le aprendí a sacarle gusto a un tintico y ahora me lo quitaron. Y ni uno me puedo tomar. Cuando le pregunté a la enfermera, ella me dijo que solo podía untarme la lengua para calmar la ansiedad. Pero cuando lo hago, esas ganas de tomarme una bocarada son grandes. Ese olor es delicioso y me tengo que aguantar porque hubo un tiempo en el que los líquidos que podía tomar eran restringidos. Eso era peor. Todo esto es lo más duro. Uno se aguanta las otras cosas, pero que prohíban cosas que a uno le gustan no es bueno. Pensar, eso me pone triste. Uno se resigna finalmente, pero a cada momento que vuelve la tentación, no es fácil. Claro que yo a ellos no les cuento esto. Yo siempre digo que el tinto ni lo veo, porque si les digo me regañan. Bueno, y Claudia, en un performance de lo que es la experiencia de una mujer, de una persona con insuficiencia cardíaca, nos deja ver muchas cosas que podemos utilizar a favor para poder proveer cuidado a este tipo de personas. Y tiene que ver básicamente con esa escucha y ese cuidado comprensivo, esa presencia verdadera desde el punto de vista de lo que es el rol y el cuidado de enfermería. Muchas de las situaciones por las cuales pasa el paciente que trascienden el escenario hospitalario, el escenario clínico, el escenario de una consulta de enfermería o de una consulta externa y que hacen que la persona, y que nos llevan a pensar y a comprender que la persona vive con la enfermedad en su entorno cotidiano y cómo hacer para que realmente pueda tener, hacer uso de ciertas estrategias que le permitan tener Para una ellos, mejor vida y una mejor salud. El caso de Claudia es el caso de muchos pacientes que tenemos en la consulta, de muchos de los que vemos en hospitalización, y eso es también, digamos, una lucha constante de ellos desde la experiencia, sentir la enfermedad como una carga, sentir que de alguna manera los síntomas generan un empeoramiento, un disconfort y una forma diferente de habitar el mundo y de vivir la experiencia. Probablemente muchas de las veces los profesionales de salud cometemos el error de ser muy prescriptivos en el cuidado, en la atención en salud y probablemente nos alejamos de lo que podría ser esa comprensión de la experiencia humana. Surgen varios interrogantes alrededor de esto y es, ¿realmente existe un enfoque de cuidado de enfermería para empoderar a los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Qué estrategias de cuidado podríamos utilizar? ¿Es posible ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca a mejorar su autocuidado de manera sostenida? ¿Y qué significará entonces empoderar en este escenario a la persona? Y creo que la respuesta está en esto, en un cambio de paradigma de la atención en salud y del cuidado de enfermería, un cambio de paradigma que nos lleve a pensar, a pasar de un cuidado y de un sistema paternalista a un sistema más participativo, donde realmente el paciente, la persona con insuficiencia cardíaca, su entorno, su cuidador, su familia sean el centro de la atención, donde pasemos de un paradigma donde hablamos de tratamiento a un paradigma donde hablamos de promoción, de prevención, de mantenimiento de la salud y también de tratamiento y rehabilitación, pero no solamente se limita al tratamiento, no solamente se limita al componente biomédico, donde pasamos de hablar de gestión de la enfermedad a una gestión de la vida y de la salud. Eso nos lleva a un escenario diferente, a pensar en la enfermedad no como un problema, sino probablemente como una oportunidad bajo la cual, a pesar de tener un diagnóstico de enfermedad catastrófica como la insuficiencia cardíaca, se pueda tener calidad de vida y se pueda vivir de manera adecuada. Pasar de hablar de consentimiento informado a pasar a una toma compartida de decisiones. Y lo veíamos en el relato de Claudia, es la importancia que tiene entender y comprender lo que significa para las personas los gustos y cómo de alguna manera debemos desarrollar cierta competencia cultural para poder brindar el cuidado. Pasar de un concepto de paciente a un concepto de persona experta, pero más que persona experta es persona activa, activa en su cuidado y en su salud. Y hablar de este escenario, entonces,
vuelve y refuerza el tema del autocuidado. Y el autocuidado, según la OMS, se asocia con cierta autonomía e independencia y también responsabilidad individual de conductas saludables, así como para el desarrollo de actividades necesarias para gestionar y ayudar a controlar las condiciones de salud. En insuficiencia cardíaca, el autocuidado se relaciona con conductas que las personas utilizan para mantener su salud y de las decisiones que toman sobre el empeoramiento o el manejo de los síntomas y que permiten una gestión de la vida y una gestión del autocuidado. ¿Cuándo aplicarlo? ¿Cuándo fortalecerlo? Pues tan pronto como sea posible. Todos los momentos en los que estamos en contacto con las personas son momentos, debemos verlos como momentos de oro y de manera permanente. ¿Quién lo debe proveer? Creo que aquí hay un sesgo importante y es que enfermería es la profesión o la disciplina llamada a hacerlo a través de la promoción de estrategias, y un reto es básicamente promover esos comportamientos a través de una estabilidad clínica y prevenir la progresión de la enfermedad a través de un proceso educativo y de un trabajo colaborativo. Hablar de empoderamiento nos lleva entonces a pensar en que la persona toma el control, la rienda sobre su vida, y la OMS también nos plantea que empoderamiento no lo define como un paciente que tiene el control sobre su condición de vida en la vida cotidiana, que es capaz de adoptar medidas necesarias para mejorar su calidad de vida, que tiene los conocimientos, aptitudes y actitudes y la conciencia de sí mismo necesarios para ajustar ciertos comportamientos y buscar un bienestar de manera óptima. Por tanto, es necesario fomentar la formación y la información, mantener un estado de proactividad en las estrategias que desarrollamos en ese contacto y en esos momentos de educación con los pacientes, ayudarlos a ser corresponsables de la asistencia en salud, que se sientan comprometidos y que incluso las estrategias y los compromisos salgan de ellos mismos. Generar sinergias es súper importante, hacer empatía con la persona que estamos atendiendo, la educación con un enfoque participativo. No basta solamente entregar información, entregar folletos, sino de alguna manera el material educativo y los momentos educativos deben ser participativos. Debemos utilizar estrategias como la entrevista motivacional, el teach back, para de alguna manera retroalimentar aquellos escenarios o aquellos conceptos que quedan probablemente vagos o que no son bien entendidos, para reforzar incluso esos conocimientos que son fundamentales para el cuidado, como el control de peso, la identificación de signos, la toma de medicamentos. Eh, el paciente o la persona como centro de la atención y como protagonista del proceso. Tener en cuenta que hay unos factores que influyen en ese empoderamiento de las personas, que tienen que ver básicamente con tres escenarios o con tres variables. Las variables psicológicas, demográficas y sociales. Las psicológicas, que hacen referencia a la actitud mental, a ciertas experiencias probablemente pasadas que la persona tenga respecto de la autoeficacia y de las capacidades, del reconocimiento de capacidades propias para llevar la acción. La demografía: no es lo mismo atender a una persona que vive en un escenario rural, a una persona que vive en la ciudad, a una persona que tiene recursos económicos, que tiene redes de apoyo. No es lo mismo atender a una persona que es dependiente, un adulto mayor, un adulto que es dependiente de un cuidador. No es lo mismo, digamos que el nivel educativo es un factor importante. Desde el punto de vista social, tener en cuenta que el trabajo es importante para la persona, por ejemplo, que la vida, la actividad laboral de las personas influye en la manera como ellos afrontan la enfermedad. Muchas veces es muy común, por ejemplo, las mujeres que se relegan el cuidado de sí por atender las labores del hogar, las labores socialmente asignadas y también las actividades laborales. Las redes sociales son súper importantes. Las redes sociales entendidas como la red de apoyo, la religión, la creencia, la cultura, la etnia, todo esto influye en un autocuidado, en unas estrategias, en una forma de llevar la vida. El autocuidado mal estructurado de alguna manera es un factor determinante en la progresión de la enfermedad, en evitar esas descompensaciones y esas rehospitalizaciones. La información incompleta o imperfecta
Digamos que a veces el paciente se encuentra con escenarios donde el mismo sistema genera una barrera importante para el acceso a educación con calidad, a educación bajo la cual todos los profesionales de salud, digamos por la carga laboral, el número de pacientes que tenemos en consulta externa, el número de pacientes que tenemos en un servicio de hospitalización, no vemos ese contacto que tenemos con los pacientes, que no necesariamente tienen que ser contactos largos, sino cualquier momento, el recibo de turno, cuando estoy dando medicamentos, cuando estoy haciendo una curación, cuando estoy haciendo un procedimiento de enfermería, todos esos momentos son súper valiosos para poder brindar cuidado y educación. Hay 5 E's del empoderamiento y tienen que ver con la educación y acceso a toda la información relevante en un formato fácilmente adaptado a la condición sociocultural y educativa de las personas, la experticia que permite que de alguna manera, a partir del conocimiento y de la vivencia con la enfermedad, las personas se vuelven expertas y de alguna manera saben manejar la vida y su enfermedad, la igualdad, y es que nos hace referencia al apoyo para convertirse en socios iguales, tanto pacientes, una relación empática entre pacientes y personal de salud o enfermeros para realmente hacer un poquito de empatía. La experiencia, los pacientes individuales de alguna manera que trabajan con organizaciones de pacientes para representarlos y canalizar la experiencia y la voz colectiva, y eso también les genera compromiso, el compromiso que tienen para participar en el diseño de las estrategias educativas, en el diseño de las estrategias para hacer frente y de los cuidados para hacer frente a su enfermedad. Creo que aquí en estos dos, experiencia y compromiso, digamos, las organizaciones de pacientes son un recurso que el profesional de salud y los enfermeros tenemos para brindar educación. Son personas que de alguna manera tienen un nivel importante en temas de experiencia y conocimiento y manejo de la enfermedad y que son gestores del cambio individual y colectivo, y la experiencia está muy digamos, dada también a que es necesario generar estas redes de apoyo, fortalecer el asocio con los pacientes, las asociaciones de pacientes, las agremiaciones de pacientes que de alguna manera permiten interactuar y permiten incluso gestionar cosas que son necesarias para, por ejemplo, influir en temas de política pública para la atención de las personas con insuficiencia cardíaca. Por tanto, el trabajo en equipo es fundamental, es necesario, no podemos ir en doble vía, porque de alguna manera, pues de esa manera no lograremos realmente los resultados exitosos en términos del control de la enfermedad. Hay algunas habilidades una persona, de un paciente empoderado, y es ese reconocimiento de las capacidades que tiene, de esa autoeficacia, de qué es capaz de hacer, de ayudarle a reconocer qué es capaz de hacer, la autoconciencia de sí, de su enfermedad, de las potencialidades que tiene, confianza en sí mismo, confianza en el personal de salud, confianza en el tratamiento médico, de ayudarle a desarrollar habilidades de afrontamiento, porque no es fácil enfrentarse a una enfermedad que me limita físicamente y que interfiere con la vida cotidiana. Es fundamental la alfabetización en salud. No basta solamente dar información, sino no basta decirles el qué, sino más el cómo. Y muchas veces los pacientes saben el qué, pero no es fácil llevarlos al cómo. Hay estrategias para promover esa alfabetización, ese aprendizaje, y aquí quiero hacer énfasis en lo que nos planteaba ya hace muchos años Edgar Dale, donde nos habla de la pirámide del aprendizaje y lo importante que pueden ser esos métodos de aprendizaje activos, donde realmente la capacidad de aprendizaje, cuando entre más activo sea esa persona en los procesos educativos, pues mayor aprendizaje tiene, y por tanto es necesario utilizar un lenguaje no médico, un lenguaje del común, proveer, digamos, hacer uso de ayudas educativas, de herramientas pedagógicas, verificar que el paciente o la persona, su cuidador también, entiendan y comprendan con claridad los conceptos que estamos brindándoles, que se tengan un conocimiento amplio y claro de la enfermedad, hacer uso de aquellas estrategias, por ejemplo, recordatorios, esquemas, mapas mentales, cuadros sinópticos, carteleras
estrategias para el manejo de los medicamentos, poder decirle que me repita, me enseñe como en un cambio de roles, por ejemplo, si yo fuera un paciente con insuficiencia cardíaca y usted me quisiera enseñar cómo me cuido, ¿qué me diría? Porque eso permite de alguna manera que nosotros verifiquemos si hay una aprehensión del conocimiento y de la información que les hemos dado. Y obviamente lo que tiene que ver con lo que habíamos hablado ya del apoyo con pares. Es mucho más fácil que el paciente aprenda en esas redes de apoyo del otro paciente, de la experiencia de los otros pacientes, porque eso nos ayuda a reforzar el conocimiento que les hemos dado, la información que les hemos dado. Poder articular el conocimiento y la práctica nos permite tener personas empoderadas. Un paciente empoderado tiene definitivamente mejores resultados en salud, mejor satisfacción, incrementa su responsabilidad, usa más y mejor los servicios y los recursos en salud. Es importante articular lo que es la información en salud, el desarrollo y el fortalecimiento de la autoeficacia y la toma de decisiones. Hay intervenciones que se pueden utilizar en el entorno hospitalario, no solamente aplicables al paciente ambulatorio, y tiene que ver con intervenciones de enfermería que se basan básicamente en dos escenarios: intervenciones educativas e intervenciones cognitivo-conductuales, o la combinación de las dos, que es muy de lo que se hace, digamos, la tendencia en intervenciones de enfermería, especialmente en el paciente cardiovascular. Estas intervenciones individuales, por ejemplo, o estas intervenciones deben proveer un enfoque más que holístico, entendido como un todo, que probablemente puede ser muy invisible en términos de lo que es la práctica como tal. Es un cuidado integral e integrado de manera individualizada, atendiendo a las necesidades propias de la persona en un modelo centrado en el paciente, donde sea partícipe de esa toma de decisiones interdisciplinariamente. Estrategias como el teach back, la entrevista motivacional, retroalimentaciones positivas, el fortalecimiento del apoyo social, las habilidades de automanejo, poder hacer intervenciones cognitivo-conductuales que permitan medir lo que estamos, de alguna manera, el empoderamiento del paciente. Hay que medirlo y hay instrumentos que están validados para ello. Hay instrumentos que me permiten validar el nivel de autoeficacia, el nivel de conocimiento y el nivel de empoderamiento en los pacientes, que son útiles para poderlos utilizar. Esos son ejemplos de estrategias de empoderamiento. Este estudio se trata de un estudio clínico con grupo experimental y grupo de intervención en 120 pacientes con insuficiencia cardíaca, donde les hicieron una intervención educativa de manera presencial, ayudada con herramientas educativas y seguimiento a través de mensajes de texto durante 6 meses. Y lo que buscaban era determinar la eficacia de un programa de empoderamiento sobre los comportamientos de autocuidado de los pacientes y las rehospitalizaciones. Y que encontraron básicamente que hay estadísticamente significancias a favor del grupo experimental en términos de el autocuidado, incluso después de la intervención, en términos de lo que es la disminución en las rehospitalizaciones y el manejo de la enfermedad. Hay otro estudio realizado en Hong Kong que también nos plantea, es un estudio con 236 personas, un estudio en el que evaluaron el autocuidado, evaluaron el nivel de conocimiento y evaluaron la calidad de vida. Y esto lo hicieron a partir de una estrategia de intervención donde por grupos focales realizaban entrevistas, sesiones educativas y seguimiento telefónico. Y que era el estándar de cuidado habitual. Y el grupo de intervención, las estrategias de intervención se basaban en entrevistas de 90 minutos cara a cara, sesiones donde el paciente tenía la posibilidad de desarrollar teach back. Se hicieron encuentros y seguimiento telefónico más frecuente que en el grupo de control, y siempre se hacía medición y reforzamiento a través de mensajes de texto. Se midieron al inicio, a los 3 y a los 6 meses, y que encontraron de alguna manera que las estrategias de empoderamiento son útiles en términos de mejorar la calidad de vida,
el conocimiento y el autoconcepto y el autocuidado, perdón. Este otro escenario, este otro estudio nos habla de las estrategias que permiten activar y empoderar pacientes y de alguna manera esa reducción en las disparidades en la atención en salud. Y aquí lo que nos muestra el estudio es un caso muy interesante, un ejemplo muy interesante, y se mezcla lo que es los entes gubernamentales, digamos, no podemos hablar de un empoderamiento del paciente si no estamos articulados profesionales de salud, política y paciente, y donde de alguna manera en ese escenario el centro de la atención era el paciente y el centro de la atención permitía el fortalecimiento del conocimiento, la confianza en el personal de salud y la capacidad de autodeterminación del paciente. Y obviamente esto ayuda a reducir ciertas disparidades en términos de la atención en salud a la población más vulnerable, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca. 4 pasos para el empoderamiento: conocer la población que estamos atendiendo a partir de encuestas, de preferencias del paciente, ya sea de manera presencial o virtual, brindarles conocimiento de manera sencilla, adaptado y muy enfocados en el cómo, permitirles participar de las actividades educativas, no solamente una conferencia, no solamente una charla, talleres, grupos focales, sociodramas, talleres narrativos, por ejemplo, que permitan identificar esa capacidad de autogestión, por ejemplo, estrategias simuladas para resolver casos o situaciones críticas, facilitar un ambiente pro empoderamiento, es decir, un ambiente pro empoderamiento me permite a mí desarrollar empatía, habilidades comunicativas, definir objetivos estratégicos y mecanismos de interacción. Otras estrategias que son útiles también para poder empoderar a los pacientes tienen que ver con ese trabajo multidisciplinario donde el paciente con insuficiencia cardíaca es el centro de la atención, donde podemos hacer uso de la tecnología, de las herramientas, de las tecnologías de la comunicación y la información, no solamente, digamos, pero es un elemento fundamental el proveer, por ejemplo, lo que hacen en otros países muchísimo más desarrollados, donde hay bibliotecas especializadas para pacientes, donde ellos pueden proveer o pueden acercarse a recibir información específicamente de la enfermedad, redes de apoyo y soporte social familiar, redes de pacientes y obviamente la integración con todos los sistemas, tanto a nivel hospitalario como a nivel ambulatorio, en todos los niveles de atención. Estrategias para empezar a empoderar a los pacientes en esos encuentros, crear equipo, crear empatía con ellos y en el personal y con los demás profesionales de salud, planear esas opciones y esas alternativas, tener una escucha activa y siempre comprensiva sin juzgar y permitirles tomar decisiones. Es importante no juzgarlos, es importante saber que si están transgrediendo de alguna manera lo que podemos llamar la norma, a través de un proceso comprensivo y educativo, poder reforzar esos elementos que son importantes y que consideramos que les ayudan a hacer frente a la enfermedad. Cosas para llevarnos para la casa, y es que es necesario hacer uso de lo que la persona trae, identificar esos conocimientos previos para reforzarlos o negociarlos, identificar las barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje. Los pacientes deben recibir información suficiente, clara, amplia y actualizada que les permita tomar decisiones con conocimiento. La educación debe ser individualizada y adaptada a las necesidades tanto del paciente, teniendo en cuenta ciertas condiciones como por ejemplo el estado cognitivo, los estados de ansiedad y depresión que influyen, el estado mental, y para esto hay estrategias y hay forma de medirlo cuantitativamente a partir de escalas validadas. La educación debe ser personalizada y puede ser útil. Digamos que las tecnologías en la era de las telecomunicaciones son útiles para poder hacerlo, pero necesitamos alfabetizar en salud el conocimiento como determinante para generar la autonomía y la corresponsabilidad, y el empoderamiento del paciente son elementos muy importantes. Y bueno, quiero darles las gracias por este espacio y espero poder compartir nuevamente. Muchas gracias.